Bueno, pues buenas tardes a todos. Miren, vamos a seguir viendo un poquito de redes neuronales. Ya les dejaré tarea, pero probablemente la tarea se la voy a dejar después de vacaciones para que no sufran en vacaciones y se puedan ir tranquilos a perder miserablemente el tiempo en alguna playa, ¿no? Ese es un poco el plan. Entonces, no hay que preocuparse demasiado por el momento, ¿no? Lo que sí me gustaría hablar un poquito en general de las redes neuronales y probablemente van a empezar a trabajar en las siguientes semanas vamos a trabajar con Python y con algunas de las bibliotecas que permiten hacer muchas cosas porque ya ayudan a resolver algunas de las problemáticas. Y vamos a ver algunos ejemplos que son muy ilustrativos para que tengan idea de qué se pueden hacer, ¿no? Déjenme decirles de todas maneras que a mí, ya se los he dicho, pero se los vuelvo a repetir, el nombre de red neuronal me parece muy mala idea. Me parece que la expectativa sobre lo que puede ser una red neuronal es enorme porque la asociamos a las redes neuronales humanas o de nuestro cerebro, y obviamente no tenemos nada más poderoso que el cerebro humano, ¿no? No será el más rápido, serán más rápidos las computadoras, pero la capacidad del cerebro humano es infinitamente superior en muchísimos aspectos, ¿no? Y y bueno, las redes neuronales artificiales, así se llaman, porque están inspirados en la estructura y la función de las redes neuronales que conocemos, de las biológicas de los cerebros, de los animales, no necesariamente de los seres humanos, ¿no? Pero normalmente las asociamos con las redes neuronales de las neuronas de los seres humanos. Y lo que tenemos es, en una red neuronal, tenemos nodos conectados, ¿sí? Y que son las unidades con las que trabajamos. Tenemos nodos de entrada y tenemos nodos ocultos o capas ocultas que nos permiten hacer algo y después nos dan una salida, ¿no? La base de las redes neuronales artificiales tiene mucho que ver con cómo funcionan las redes neuronales de los cerebros. O sea, y lo que quiero que se entienda muy bien es que el modelo de una red neuronal artificial es muy bobo, muy simple, es muy simplón y se le ha sacado muy buen provecho a partir de juntar muchas neuronas, digamos, muchas neuronas de entrada, que pasan por otras neuronas de capas ocultas y después dan una salida específica, ¿no? Ahora, el modelo de neuronas es muy simple. Yo meto un estímulo a una neurona, artificial o real, ¿sí? Y si pasa un umbral, si pasa un valor específico, se dispara otro estímulo. Si no, la neurona no hace nada. Y eso es lo que al final de cuentas produce el proceso de aprendizaje. Pero que quede bien claro, ¿eh? El proceso de aprendizaje de una red neuronal artificial no aprende como los seres humanos. Aprende de otra manera. Y que quede bien claro que es un modelo y los modelos no es la realidad, ¿sí? El modelo más perfecto, miren, hay un cuento o una narración de Borges donde se habla de un tipo que hace un mapa a escala 1 a 1 de su pueblo. Es decir, el mapa es tan grande como la ciudad o el pueblo donde vive, ¿sí? Eso es para que sea lo más parecido a lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ese modelo casi es precisamente, pues, el pueblo en este caso, al cual se le hace un mapa que es del tamaño idéntico al pueblo. Pero en general, los modelos, prácticamente todos los modelos que tenemos son eso. Son modelos que no necesariamente incluso tienen que ver con las redes neuronales reales. Es decir, una red neuronal de seres vivos, o sea, de un ser humano, por ejemplo, contiene una cantidad de bioquímicos y de eventos eléctricos y demás que está fuera de nuestra competencia en muchos sentidos, ¿no? Lo que hacemos es modelar, ¿sí? Que tenemos neuronas y las conectamos unas con otras a través de lo que decimos la sinapsis. La sinapsis es precisamente lo que hacemos cuando el cerebro se conecta con otras neuronas, unas neuronas con otras. La sinapsis es, digamos, pues exactamente con lo que nos conectamos, como los cables, ¿no?
Entonces, una neurona artificial recibe señales de las neuronas que están conectadas, las procesa y envía una señal a otras neuronas conectadas. Eso es lo que se hace. La señal normalmente es un número real puede ser, y la salida de cada neurona se calcula mediante una función que no necesariamente es una función lineal, sino que puede ser una función no lineal que suma todas sus entradas, se llama a esta suma de todas las entradas, la función no lineal se llama función de activación. Es decir, si ocurre un umbral, si me paso de cierto valor, entonces se dispara. La fuerza de la señal, es decir, de cada entrada, de cada neurona que estoy entrando, está determinada por un peso que se ajusta durante el proceso de aprendizaje. Bueno, les había dicho de un ejemplo que me parece muy ilustrativo de cómo las neuronas, cómo las redes neuronales funcionan. Y entonces, por ejemplo, eh, el ejercicio que se puede hacer era, les decía, supongamos que tengo la raíz, quiero sacar la raíz de 2. Bueno, yo sé que la raíz de 2 es 1,41, 4, no sé qué más, ¿no? Pero si yo no tengo una calculadora para sacar la raíz de 2, puedo tratar de aproximarla. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Se los voy a poner más fácil que la raíz de 2. Hay un juego que hasta en la televisión de pronto lo ponían, ¿no? Que uno pensaba en un número, ¿no? Por ejemplo, un número del 1 al 100, ¿no? Y entonces había otro personaje que tenía que adivinar de qué número se trataba. Entonces uno decía, no sé, 60. Y entonces el que sabía el número decía, no, es menor, ¿no? Entonces 52, no, es mayor, 54, no, es menor, es 53, muy bien. Entonces yo podía, era un juego que se trataba de ir tratando de adivinar y acercándonos al sistema. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, trabajamos con un diccionario. Cuando queremos ver una palabra en un diccionario, ¿qué hacemos? Pues lo abrimos a la mitad, abrimos el libro del diccionario y buscamos a la mitad y vemos si ya me pasé. Si ya me pasé y mi palabra estaba antes de donde lo abrí, entonces me agarro la primera mitad y lo vuelvo a abrir a la mitad a ver si ya me pasé, si soy todavía en la primera mitad o estoy en la segunda mitad de la primera mitad que tomé, lo vuelvo a dividir en dos y veo en cuál estoy. Si ustedes ven, por ejemplo, la búsqueda binaria es así, ¿no? Yo busco un valor y veo si ya me pasé, entonces busco en la rama izquierda. Si me pasé, si no me pasé, busco en la rama derecha. Y así me voy acercando hasta que encuentro la palabra que busco o bien no existe la palabra que busco, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las redes neuronales. Las redes neuronales tienen una serie de pesos que nos ayudan, que se van entrenando, que van cambiando de valor, de tal manera que de pronto llegan al valor correcto y entonces lo que decimos es que la red neuronal aprendió. Pero de nuevo, es una payasada en muchos sentidos decir que aprenden. Las redes neuronales en realidad no aprenden como los seres humanos, sino que descubren un resultado a través de este mecanismo de cuando no encuentro la realidad, o sea, cuando no encuentro el resultado, me retroalimento, vuelvo la salida, el resultado, lo paso a la entrada para ajustar los pesos y eso se llama la retropropagación o propagación hacia atrás. Y eso nos permite entrenar una red neuronal que aprende efectivamente de los datos etiquetados hasta que llega a minimizar estos valores o maximizar estos valores de peso para decidir el resultado correcto. Ahora, para eso tenemos que pensar un poquito en de cómo saber que yo ya llegué al peso, o sea, al resultado correcto. Y es ahí donde podemos hablar de redes neuronales que son supervisadas. Las redes neuronales supervisadas son aquellas que yo ya sé el resultado final de un entrenamiento de esta red neuronal. Entonces, yo puedo saber que la red neuronal está funcionando bien cuando le pongo un ejemplo que conozco y que me va a hacer la tarea, ¿no? La historia de las redes neuronales empieza realmente en el 43, ¿eh? Y fue Warren McCulloch y Walter Pitts que crearon un modelo para redes neuronales que se llamó lógica umbral.
Es decir, una lógica que si se pasa de cierto valor, se dispara o no se dispara un evento. Este modelo que inventaron estos dos personajes, McCulloch y Pitts, fue el camino que las redes neuronales que hizo que las redes neuronales empezaran a tener cierto interés. Había dos enfoques claramente. Un enfoque eran los procesos biológicos del cerebro y el otro se centró en la aplicación de usar redes neuronales, pero para lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Al finales de esta década de 1940, o sea, casi llegando al 1950, un psicólogo llamado Donald Webb creó una hipótesis de aprendizaje basado en el mecanismo de plasticidad neuronal que se conoce como aprendizaje de Webb. El aprendizaje de Webb se considera que es aprendizaje no supervisado. Y sus variantes, que hay varias, fueron los primeros modelos de la inteligencia artificial que genera resultados y que después hay que contrastarlos contra la realidad. Los investigadores empezaron a aplicar estas ideas a modelos computacionales en el 48, gracias a la sugerencia de nada más que nada menos que de Turing, y se trató de aplicar en los cerebros infantiles, ¿no? A lo que llamaban una máquina desorganizada o bien también máquina Turing tipo B. ¿Por qué? Porque el cerebro infantil todavía no está tan desarrollado y porque te está aprendiendo y demás, ¿no? Bueno, en el 54 ya aparece entonces un par de personajes, un tipo que se apellidaba Farley y Wesley Clark. Utilizaron máquinas computacionales que se llamaban calculadoras en ese entonces para simular una red de Hebb en el MIT y se crearon algunas simulaciones de redes neuronales en Rochester en el MIT creadas por Rochester, Holland, Habit y Duda en el 56. Pero lo que cambió probablemente toda la temática en ese momento fue Rosenblatt, Frank Rosenblatt, que en el 58 creó el perceptrón. Y el perceptrón es un algoritmo de reconocimiento de patrones basado en una red de aprendizaje de computadora de dos capas y se usaba solamente sumas y restas simples, ¿sí? Rosenblatt describe los circuitos que están en el perceptrón básico y se da cuenta que no puede resolver el tema de la OR exclusiva, o sea, del tema de la operación lógica OR exclusiva. Un circuito como el perceptrón no puede procesar el XOR o el OR exclusivo, ¿sí? Con los perceptrones. Así que aquí se trabaron un buen rato por eso. Y de hecho, les había dicho, ¿no? Fue Marvin Minsky el que escribió un libro sobre el perceptrón y dice, pues una idea interesante, pero que no va a ningún lado porque no se pueden hacer ciertas operaciones lógicas. Y gracias a la opinión de Minsky, que era una de las vacas sagradas del cómputo y de la inteligencia artificial naciente, pues todo el mundo le creyó y nadie se puso a investigar, ¿no? Hasta que llegó eh, Paul Werbos, que en el 75 describe un algoritmo de propagación hacia atrás. Y esto sí me parece muy interesante por varias razones. Eh, la propagación hacia atrás es la salida de cierta información, o sea, la salida de una red neuronal pasa a ser la entrada de la misma red neuronal para pulirlo. Déjenme tratar de poner un ejemplo donde se ve claramente eso. Imaginen, por ejemplo, que están filtrando un líquido que está sucio. Por ejemplo, no sé, tienen un líquido X que está lleno de partículas de quién sabe qué cosa y ustedes quieren filtrarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues agarran un colador y pasan todo el líquido de un envase a otro y todas estas partículas, si el colador es lo suficientemente chico, permite pasar el líquido, pero no permite pasar las partículas que queremos deshacernos de ellas, ¿sí? Pero no son las suficientemente pequeñas, el colador tiene algunos agujeros más grandes y todavía se pasan algunas partículas. Entonces, imagínense que tomo un envase, pongo mi colador, echo el agua o el líquido que sea con todas esas partículas,
muchas se quedan en el colador, pero otras siguen pasando. ¿Cómo le quito? A ver, díganme ustedes, ¿cómo le quito la siguiente, ya lo hice, ¿cómo le quito a las partículas? A ver, Patricio, ¿qué haces? ¿Estás ahí? A ver, Eduardo, Randall, Eduardo, ¿estás ahí? ¿O tampoco? A Sí, ver, profe. sí, cuéntame. Tú tienes así un envase con un líquido, puede ser agua, lo que sea, con unas partículas que quieres eliminar. Entonces agarras un colador y pasas el envase donde tienes el líquido, lo pasas por el colador a otro envase. Pero aún te quedan partículas. ¿Cómo las quitas? Lo paso por un color más fino todavía. Sí, o los vuelves a pasar. Imagínate que no Ujú, tienes otro colador. Intentas de nuevo pasarlas, ¿no? Para ir ujú. eliminando. Cada vez vas a eliminar menos porque cada vez hay menos partículas, ¿no? Y probablemente van a ir pasando menos partículas, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, eso es exactamente el algoritmo que bien podríamos decir que es el algoritmo de propagación hacia atrás. Es decir, ya pasé todo el resultado de pasar el líquido por el colador, me quedó en un nuevo envase, pero ese nuevo envase lo vuelvo, o sea, tomo el nuevo envase y lo vuelvo a echar al colador para capturarlo quizás en otro envase más que me deje todavía menos partículas. Eso es básicamente la idea de la propagación hacia atrás, ¿sí? Y es un modelo que, que en el 75 Paul Huervos se le ocurrió, pero la verdad es que me sorprende que hayan pasado tantos años, o sea, de 60 que 15, 17 años hasta que a alguien se le ocurriera. Es decir, y tiene toda la lógica del mundo. La salida, el resultado, lo vuelvo a meter en la entrada para afinar el resultado, para que sea más preciso. Eso es básicamente la red neuronal con el algoritmo de propagación hacia atrás o retropropagación, ¿sí? Es decir, ese algoritmo además es básico en la ciencia, es básico en toda la biología. Muchísimas cosas se hacen con esa retroalimentación, ¿sí? Si no existe la retroalimentación, no puedo mejorar el resultado de nada, ¿sí? Sino que tengo que seguir adelante a ver qué pasa, ¿ok? Entonces, es importante que, que se tome en cuenta todo este tema, porque el perceptrón, que funcionaba relativamente bien, pero que podía solamente resolver cosas con sumas y restas, no podía resolver cosas que tuviesen la operación XOR, ¿sí? Hasta que, y les decía, Marvin Minsky y Seymour Papert, el creador del lenguaje Logo, que es un lenguaje para niños, ¿sí? Descubrió que los perceptores básicos eran incapaces de procesar el circuito XOR. Y la segunda cuestión importante es que, que las computadoras no tenían suficiente poder de procesamiento para manejar eficazmente el gran tiempo de ejecución requerido por las grandes redes neuronales. Y Minsky y Papert, que Papert está un poco pues agregado sin querer, ¿no? Realmente Minsky es el culpable en cierta medida, y no, y es culpable en el sentido que se equivocó. Y él no tiene la culpa de que le hicieran tanto caso, ¿no? Pues a mí qué, Minsky debe haber dicho, pues a mí qué, ¿para qué me hacen caso, no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Como quien dice, pero no ese es el tema. El tema es que Minsky era la autoridad en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que sí es muy importante es que el algoritmo de regreso, o sea, de retropropagación, es decir, la salida, ponerla como entrada otra vez, nos permite refinar nuestra respuesta. Y les voy a dejar una tarea para el miércoles de una buena vez. La tarea es la siguiente. Es una tarea que hay que pensar un poquito y ver cómo resolverla, ¿no? Imagínense que tienen que que la tarea es, escriban un programa de computadora cuyo resultado, o sea, cuya salida sea el código fuente de su programa. ¿Ok? ¿Alguien no entiende de qué se trata la tarea que les estoy dejando? Es momento de preguntar. ¿Tiene alguien alguna pregunta de lo que les estoy pidiendo?
Ok, todos se entienden, todos les queda clarísimo. Lo que quiero hacer es un programa cuya salida, cuyo resultado sea el código fuente del programa que acaban de escribir. ¿Se fijan cómo ahí hay una como recursión? ¿Se dan cuenta cómo ahí se llama a sí mismo el programa? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer un programa cuyo resultado sea que la salida del programa sea el programa mismo, el código fuente? ¿Sí? De hecho, eh, es un problema muy conocido en lógica, pero que tiene mucho que ver con el mundo real, porque es una recursión del mismo tiempo. Dejen que les cuento una historia al respecto. Yo tuve un profesor aquí en la facultad, un físico que se llamaba o se llama Javier Sierra. Me lo encontré hace poco, ya está mayor. Si yo soy mayor, él es más mayor. Y y ya lo vi un poquillo enfermillo. Muy buen tipo, muy capaz y él me dio máquinas digitales con laboratorio. Y máquinas con digitales con laboratorio era aprender a usar microprocesadores, pero no como ahora lo que tenemos programas que ensamblan código y que trabajan bajo interfaces de gráficas muy bonitas y no sé qué, no. No, yo usé una tarjeta gráfica que tenía un aparatito, un display, un tecladito de hexadecimal y tenía un display, ¿cómo se llama? Un display así de 2 líneas o de 4 líneas y tenía un programita que se llamaba programa monitor donde yo iba alimentando la información del programa. O sea, yo escribía mi programa en ensamblador, pero no tenía ensamblador la máquina. Entonces lo que hacía es que yo tenía que traducir al código de cada una de las instrucciones del ensamblador. Déjenme ver nada más si de casualidad encuentro un ejemplo de esa tarjetita, este, para que vean cómo era más o menos. A ver si. Digo, eso ya desde luego ha desaparecido en muchos sentidos, ¿no? Quizás ya ni siquiera sea fácil, a ver, déjenme ver, por acá puede ser. Miren, eh, más o menos era como esto. Bueno, a ver. Ah, pues aquí tengo una. Creo que les puedo mostrar una. No, no es exactamente el modelo, pero este. Era una cosa parecida a, pues a esto, a ver, este, miren cómo está. Ok, bueno, entonces dejen que les ponga en zoom y nada más para que vean más o menos cómo era. Share y les pongo esto. Bueno, pues era una tarjetita así, tenía un display, estaba el procesador y acá había un tecladito en realidad y yo tenía que alimentar el teclado del programa, tenía un programita monitor, se llamaba, que me permitía comunicarme con el procesador, metía los datos a la memoria y tenía una instrucción para correr el programa en memoria. Bueno, les cuento todo esto porque el profesor, se le ocurrió a Javier Sierra, se le ocurrió la idea en un examen que nos hizo, que escribiéramos un programa que se copiara a sí mismo. O sea, hagan un programa de ensamblador, el 6800, que era un procesador muy chiquito, ¿no? Que se copia a sí mismo. Creo que eso tenía 256 bytes de memoria o un K, una tontería así, pero era para aprender, ¿no? Era lo que había en ese entonces y para aprender microprocesadores y demás, para hacer más electrónica que otra cosa, ¿no? Y pero a mí me pareció siempre muy mala leche que me hubieran preguntado que escribiese un programa que se copiase a sí mismo, porque en realidad lo que el profesor estaba pidiendo era un programa que copiase una sección de memoria. ¿Qué sección? La sección donde está el propio programa, ¿ok?
Eso es un poco lo que le estoy dejando de tarea, ¿no? Escriban un programa, ¿sí? Que copie una sección de memoria. ¿Qué sección de memoria? ¿Dónde está el propio programa para que el resultado sea la salida? Esa es una manera de hacer como cierta recursión y yo les pediría en C, en Python, en Java o en el lenguaje que usen, cómo hacen un programa que se copie a sí mismo. Es decir, cómo hacen un programa que entregue como salida su propio código fuente. Esa es la tarea y a ver si el miércoles, a ver quién me manda sus posibles respuestas, ¿no? Es una tarea más para que la piensen que una tarea así muy formal, pero sí me gustaría que la hicieran para ver por dónde van, ¿no? Entonces, lo que me parece importante en ese sentido, pues, es que la propagación hacia atrás es este mecanismo que nos permite finalmente la creación de las redes neuronales artificiales. Y además resuelve la propagación hacia atrás, resuelve el problema del XOR, ¿sí? Y eso en el 75 ya lo había descubierto, ya lo había aclarado este Paul Werbos, ¿sí? El proceso de propagación hacia atrás utiliza la diferencia entre el resultado producido y el resultado deseado. Y así cambiamos los pesos para acercarnos más. Lo que les decía, ¿no? Si quiero yo sacar la raíz de 2, pues es 1,41. Pero entonces 1,41, les decía la vez pasada que 1,41 no es estrictamente el resultado que me da raíz de 2. 1,41 si encuentro en algún momento mi calculadora, ¿sí? Tengo 1,41 por 1,41 me da 1,98. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues agregar otro término, ¿no? Entonces, 1,414 por 1,414 me da 1,999396. Entonces, ¿qué pasa si pongo 1,415 en lugar de 1,414 por, perdón, por 1,4115? Ya me paso al 2,00. Entonces tengo que cambiar el peso y decir, no, 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 entonces no puedo poner 1,415. Tengo que poner 1,414,9 por 1,41, 41,49. Y eso me da todavía 2,001. Entonces me sigo pasando, ¿ven? Entonces tengo que ir como que, o sea, ese resultado me regreso y le quito o le pongo, le sumo o le resto un peso para irme acercando al resultado que quiero. Pero yo sé cuál es el resultado. Eso es lo que se llama finalmente el aprendizaje supervisado. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, déjenme decirles que, bueno, desde luego que déjenme, bueno, desde luego que hay un tema que me parece muy importante y el tema es cuando yo meto los datos en una red neuronal, o sea, en cada entrada entra un dato, entra un número real, ¿no? Ese número real, si pasa un umbral, se dispara o se manda a una función donde se suman todos los valores o se les hace algo a esos valores y se comparan contra esta función de activación. Esa función de activación me dice si mando un enlace o si me detengo o si ya no sigo, o sea, o ignoro porque no he llegado al umbral, ¿sí? Esta función de activación tiene muchos disfraces, para decirlo coloquialmente. Es decir, puede ser la función escalón, es decir, paso de 0 a 1, ¿sí? O bien puede ser un sigmoide. Un sigmoide es una función como una especie como de integral que va de 0 hasta 1, pero de manera continua, ¿no? No es de manera así de como un escalón. Entonces, de esa manera hay muchas funciones que se pueden usar para encontrar ciertos resultados y eso es importante. Bueno, y tenemos en realidad tres paradigmas de aprendizaje, ¿sí? Los tres paradigmas, es decir, cómo aprende una red neuronal son el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Déjenme mostrarles en el aprendizaje supervisado, ¿sí? El objetivo es encontrar
una función o un resultado que ya conocemos el resultado final. Ya conocemos a través de otros ejemplos el resultado final y podemos inferir cuál es el resultado que nos debe dar. Eso nos permite, o sea, ¿para qué sirve tener una red neuronal supervisada si ya sé cuál es el resultado final? Bueno, lo sé para datos que conozco, pero ¿qué pasa cuando le doy datos que desconozco? Si mi red está bien entrenada con los datos supervisados, yo podría pensar que a lo mejor con datos no supervisados, o sea, al ponerle datos que no sé qué resultado me va a dar, me dé un resultado que tenga cierta sensatez o que yo pueda usar en un momento dado, ¿sí? Es decir, podemos inferir el resultado de una operación, ¿ok? Y desde luego que tenemos algunas técnicas para encontrar cuáles son los posibles errores. Hay uno que se llama el error cuadrático medio. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero en el aprendizaje supervisado, uno de los temas más importantes son el reconocimiento de patrones, que también es conocido como la clasificación. Por ejemplo, si yo veo fotografías de animales, puedo clasificar los que son perros, de gatos, de caballos, etcétera, ¿no? El aprendizaje supervisado es también aplicable a otros hechos donde hay datos secuenciales. Por ejemplo, cuando se habla, cuando se escribe, cuando se manejan ciertos gestos, ¿sí? Eso se puede considerar como una forma de aprendizaje con un maestro en la forma de una función que proporciona información sobre la calidad de las soluciones obtenidas hasta el momento. Esto quiere decir básicamente que cuando ustedes tienen el análisis supervisado o una red neuronal de aprendizaje supervisado, los resultados que entregan, yo ya sé que deben funcionar, ya sé cómo funcionan. Si le pongo nuevos datos que no sé sus soluciones, las soluciones que encuentre probablemente vayan a ser parte eventualmente de lo que ya entendemos como supervisado, ¿sí? Vamos a aprender de esta supervisación que el sistema va a tener, porque si lo resuelve, vamos, es algo así como, como una calculadora que ya sé sumar, ¿no? Yo puedo sumar, yo digo, bueno, la calculadora suma así, y yo tengo un algoritmo para sumar. Si yo le pongo números que no sé qué resultado me da y me da un resultado, bueno, yo puedo probar que ese es el resultado esperado, ¿sí? Aunque nunca haya supervisado particularmente esa suma, ¿no? Esa es una idea interesante. Igualmente tenemos lo que se llama el aprendizaje no supervisado. Esto ocurre que cuando algunos datos, este, déjenme ponerles un ejemplo para que lo vean mejor. Ok. En el aprendizaje no supervisado, se está la estimación de problemas. Las aplicaciones incluyen agrupamiento, distribuciones estadísticas, la comprensión de datos y el filtrado bayesiano de la información. Les platico más o menos de esta idea. El aprendizaje no supervisado tiene que ver, por ejemplo, con una serie de elementos. Por ejemplo, los que juegan al ajedrez saben que hay posiciones que hay que valorar, ¿sí? Pero esas posiciones no sabemos el resultado. Tenemos que valorar muchas opciones para decidir quién tiene la ventaja. ¿Sí? No está, es no supervisado. No sabemos el resultado hasta después de analizar todas las posibilidades y valorarlas. Y a lo mejor en esa valoración no tenemos una solución perfecta porque no sabemos. El ajedrez es un juego que hasta donde se sabe no se va a resolver. Es decir, no vamos a tener un programa que nos diga siempre en todas las posiciones que le pongamos quién gana, ¿sí? Eso sería resolver un problema como el del ajedrez. Resolver un juego sería, no importa qué posición pongas, yo te digo quién gana. Pero en este caso, lo que hacemos es hacer una estimación y decidimos cuál es la jugada más factible por hacer, ¿no? Les pongo un caso muy extremo, pero imagínense que van en un auto y de pronto alguien se les cruza en el camino. Entonces tienen dos opciones. Una es tratar de evadir la persona que está cruzando y que se está metiendo y que casi casi va a chocar contra ustedes y darle el volantazo para ver si se salvan, pero el volantazo tiene un riesgo, que es que ustedes choquen contra una pared o contra otro coche.
¿no? La otra es que den el volantazo y libren el problema y continúen viaje, ¿sí? Entonces, ahí hay una estadística. ¿Cuánta gente en una situación así puede resolver el problema estadísticamente? Es decir, de N problemas de gente que se cruza de manera insólita en la calle cuando va uno pasando, ¿sí? ¿Cuánta gente sale lastimada? ¿Cuántos choferes salen lastimados? ¿Cuántos coches salen dañados? ¿Sí? Eso es una distribución estadística. Entonces, el aprendizaje no supervisado no puede dar una estimación perfecta de un problema. Puede simplemente estimar la probabilidad de que algo ocurra. Y eso es estadístico. Eso es un poco lo que se hace. Y hay un teorema, el teorema de Bayes, que habla del filtrado bayesiano. Y el filtrado bayesiano es algo así como, ¿cuál es la probabilidad de que yo salga en la mañana a las 7 de la mañana y que vaya a llover en la tarde? ¿Sí? Para saber si me llevo o no me llevo mi paraguas, ¿no? Hay una fórmula del filtrado bayesiano, del teorema de Bayes, que nos permite definir estadísticamente cuáles son las probabilidades de que eso ocurra, ¿no? Entonces, para saber si me tengo que llevar o no, de acuerdo a las estadísticas que me presenten, no sé, hay un 30% que llueva, pero además hay un 40% de que esté nublado, qué sé yo. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es la probabilidad de que vaya a llover después de todo eso? ¿Ok? Entonces, eso puede ocurrir también de pronto, ¿no? Bueno. eh, y el otro problema que se puede tratar de resolver es lo que se llama el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? El aprendizaje por refuerzo significa descubrir qué es lo que hace que cierta selección de acciones minimiza la medida de un costo a largo plazo. Es decir, por ejemplo, la dinámica del medio ambiente. ¿Cuál es el costo a largo plazo para cada política general? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que mañana digo, mañana no salen todos los coches porque va a haber, hoy no circula infinito, ¿no? Bueno, esa dinámica del hoy no circula, ¿sí? Yo no sé el resultado de esa política, es decir, yo no puedo prever fácilmente el resultado de qué va a pasar con la gente. ¿Va a salir a trabajar? ¿No va a salir a trabajar? ¿Se van a llenar todos los camiones del mundo para que la gente vaya a trabajar? ¿Qué es lo que va a pasar? El costo a largo plazo de cada política implementada es desconocido, pero se pueden estimar, ¿sí? Y eso se hace a través de una serie de procesos. Uno de ellos se llama decisiones de Markov, que no lo voy a ver ahorita, pero eso define algo que se llama una cadena de Markov, ¿no? El objetivo es descubrir la política, es decir, aquella política que minimice el costo de una decisión, ¿sí? Entonces, las redes neuronales artificiales, ¿sí? Que permiten el aprendizaje por refuerzo, son aquellos que resuelven una red neuronal y dicen cuál es la política, se descubre cuál es la política a seguir, que sea la que tenga el menor costo posible, ¿ok? Entonces, bueno. Hablando un poquito de estos algoritmos de aprendizaje, deberíamos decir que la formación de un modelo de una red neuronal significa que seleccionar un modelo de una serie de modelos permitidos, ¿sí? Y minimizar el criterio del costo, es decir, cuánto tiempo nos va a llevar a encontrar el resultado para saber cuál es el costo mínimo de lo que hacemos. Y podemos tener muchos algoritmos para formar los modelos de redes neuronales, ¿sí? Y en realidad las redes neuronales son un problema en la optimización, es un problema de optimizar una función, ¿sí? Eh, hay muchos elementos, por ejemplo, hay métodos matemáticos para resolver este tipo de cosas, pero la mayoría de ellos cumplen con algo que me parece muy importante, que es esta recursión de la salida que va hacia la entrada, esta retroalimentación. Lo tienen lenguajes como Prolog, lo tienen lenguajes como C, todo aquel programa que pueda hacer recursión, finalmente tiene esta posibilidad de decidir, o sea, de minimizar sus costos para llegar a un resultado que nos puede parecer razonable, ¿no? ¿O no? Eh, Hay muchísimas redes neuronales, muchos tipos de redes
y muchos tipos de funciones que se usan, ¿sí? Y hay que entender que algunos de ellos son mejores que otros. No todos funcionan, no todos son maravillosos, ¿no? Pero el punto es de pronto, entender que las redes neuronales nos permiten llegar a conclusiones a lo que le llamamos aprendizaje. Pero me parece que el nombre no ayuda tampoco, porque realmente las redes neuronales no aprenden. Lo que hacen es dan ciertos resultados que optimizan, ¿sí? El problema que estamos tratando de resolver. Miren, por ejemplo, veamos este ejemplo. Vamos a construir mentalmente una red neuronal muy sencilla, que vamos a tratar de predecir si una fruta es una naranja o es un limón, basándose solo en su peso. ¿Sí? Esto que estamos viendo, esta idea, en el mundo de la inteligencia artificial es lo que hace un perceptrón. Bueno, ¿qué estructura tienen los perceptrones? Tienen una entrada, ¿sí? Que es el dato que le damos, por ejemplo, en este caso el peso de la fruta. Después tenemos un peso W que nos dice qué tan importante creemos que ese es el dato, es decir, el dato sobre el peso. Y después tenemos un dato más que se llama sesgo, que es un ajuste extra para mover el resultado hacia arriba o hacia abajo, si ya me pasé o no me pasé, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que queremos clasificar una fruta que pesa 150 gramos. Para que la red no confunda con números grandes, normalizamos el dato, lo convertimos entre 0 y 1. Digamos que x vale 0,8. El 1 es el dato máximo y el 0 es el dato mínimo. Entonces, 0,8 es un resultado ahí que es mayor, o sea, se acerca más al peso que pensamos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La red toma la entrada, ¿sí? Y la multiplica por el peso. Vamos a pensar que el peso al principio, el peso de mi fruta es al azar, digamos que peso 0,5 gramos, ¿ok? 0,5 kilogramos. Bueno, si multiplico el peso por este valor, ¿sí? El peso o sea, por este parámetro que se llama peso, es decir, el peso de la fruta es que tiene el mismo nombre. El peso de la fruta con este valor que nos permite saber qué tanto nos acercamos, vamos a encontrar que es 0,8, ¿sí? Que es el valor, digamos, del peso de la fruta, por el peso que yo quiero, que es un valor que yo le agrego para saber qué tan importante es ese peso que estoy yo midiendo. Entonces, 0,8 por 0,5 da 0,4, ¿sí? Y bueno, una vez que tengo ese 0,4, voy a sumarle el sesgo. El sesgo voy a decir que vale 0,1. El sesgo es exactamente eso. Es una medida que yo le meto, ahora sí que a fuerzas, sin ningún otro argumento más que yo la acomodo porque me parece, es como cucharear el dato, ¿no? Le voy a agregar 0,1 para ver si me acerco a lo que yo quiero. Entonces, si el valor de 0,8 por 0,5 es 0,4 y le sumo 0,1, me da 0,5. Bueno. Para decidir que estamos hablando de un limón que vale 0 o una naranja que vale 1, pasamos el resultado por una función como la del sigmoide o bien la del escalón. Y la función sigmoide, que les digo, es como una integral que va de menos a más, ¿sí? Si el resultado se acerca a 1, digo, es una naranja. Si se acerca a 0, decimos, es un limón. Pero tenemos 0,5, ¿no? ¿Y cómo aprende? Y es aquí donde dicen todos los que saben de esto, es donde ocurre la magia. Al principio la red fallará porque sus pesos son aleatorios. Por ejemplo, la predicción dice, es una naranja, si es 0,9, pero en realidad era un limón que vale 0. Calculo el error. La red se da cuenta que se equivocó y entonces 0,9 menos 0 me da 0,9 de error. Entonces, lo que le digo a la red es, mi peso W, el peso este que yo le puse punto 4, era muy alto. Voy a bajarlo un poco para la próxima vez. Y entonces retroalimento, hago la propagación hacia atrás y vuelvo a empezar con los nuevos datos. Si yo hago eso, ¿sí? Lo que estoy calculando es precisamente cuál es mi dato, cuál es el peso que se va cambiando para ajustarse a la realidad y finalmente encuentro un resultado final. Esa es una manera
muy sencilla de resolver un problema como el que como el que estoy mencionando. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando realmente en este tipo de sistemas? Bueno, si uso la función sigmoide, que les digo que es como una especie de integral, no es una curva lineal, sino es una curva que va de 0 a 1, pero gradualmente, como un gradiente, no es como la función escalón que está en 0 y de pronto vale 1. No, sino que se va acercando, ¿no? Entonces la sigmoide o la función sigmoidea actúa como un interruptor regulable. No dice solamente sí o no, sino que dice qué tan seguro se está. Si tengo punto 7, punto 8, me aseguro que me estoy acercando a una naranja, pero si tengo punto 3 o punto 2, a lo mejor me aseguro que me estoy acercando a un limón, ¿sí? Y la neurona, bueno, tengo que hacer muchas veces ese intento, ¿sí? Porque ese es el que va a mover el peso hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bueno, ¿y la tasa de aprendizaje cuál es? La tasa de aprendizaje es este valor que yo le sumo, le resto, y es como un profesor que dice, si es muy alta, la neurona cambia de opinión de forma errática, si es muy baja, tarda una eternidad en aprender, ¿sí? Bueno, por ejemplo, esto significa, ¿sí? Que una red neuronal puede tardarse mucho en llegar al resultado correcto. Con las computadoras modernas, muchas veces esos resultados tardan muy poco tiempo, o sea, pueden ser pocos segundos o pueden ser unos minutos. Y ya unos minutos es enorme el tiempo que ha procesado muchas veces y ha ido cambiando los pesos, ¿sí? Como lo que les decía, ¿no? Hagan el ejercicio y saquen, ¿cuál es la raíz de 3? ¿La raíz de 3 qué es? ¿Cuánto es la raíz de 3? 1.5 por ahí es. 1.5 por 1.5, ¿cuánto da? No, debe ser más. 2.25. Es 1.7, entonces 1.5 por 1.5 me da 2.25. Y yo quiero la raíz de 3. Entonces le digo 1.7 por 1.7, 2.89. Ya me estoy acercando. Entonces tengo que subir. ¿Ven? El peso tengo que aumentarle todavía. Entonces voy a decir 1.8 por 1.8, lo subo. Ya me pasé, 3.24. Entonces 1.75 por 1.75, 3.06, me estoy pasando, tengo que bajar el peso. Entonces digo 1.74 por 1.74, me da 3.02 todavía, entonces 1.73 por 1.73, 2.9929. ¿Ya ven cómo me voy acercando? Y si esto lo hago con un programa, con una red neuronal que va cambiando los pesos automáticamente, cuando me pasé para arriba los reduce y cuando me pasé para abajo los incrementa, me voy a ir acercando más rápidamente que lo que hago a mano y voy a llegar a un resultado correcto, ¿sí? Entonces, lo que me importa es que vean exactamente que las redes neuronales primero no hacen magia, no aprenden, no son inteligentes, ¿no? Lo único que son es un sistema que encuentra un resultado, el cual después de n repeticiones y a través de la propagación hacia atrás, se encuentra el resultado más preciso que podemos tener de acuerdo a la cantidad de cálculos que hagamos, ¿no? Pero finalmente, esta propagación hacia atrás es muy normal que se vea en muchísimos sistemas biológicos. Por eso me llama la atención, porque miren, piensen en un árbol. Un árbol tiene un tronco y de ahí salen ramas. Y a su vez salen ramas más pequeñas, y a su vez salen ramas más pequeñas. Eso es una especie de propagación hacia atrás, es decir, hay una recursión, ¿sí? Y Mandelbrot encontró precisamente que esa recursión genera un fractal. ¿Y qué es un fractal? Es una imagen que se autorrepite continuamente a diferentes escalas. Si yo le tomo una foto al tronco de un árbol, encuentro un valor, bueno, veo el tronco del árbol. Si le tomo a sus ramas, pero me acerco lo suficiente, a lo mejor el que ve la foto no sabe que se trata de ramas y piensa que es el tronco. Y si después le tomo fotos a las ramas más pequeñas, pero las tomo muy de cerca, tampoco el que vea una foto puede asegurarse que no se trate del tronco. No sabe que son las ramas más pequeñas. Esta propagación de la información es recursiva. Las redes neuronales
son, en mi opinión, y a las pruebas me remito, a través del sistema de propagación hacia atrás, son recursivas, se llaman a sí mismas. Y eso es lo que hace finalmente que, que las redes neuronales entiendan lo que está pasando. Déjenme ver si encuentro este. Bueno, entonces, ¿qué es una red neuronal? ¿Sí? Bueno, finalmente, ¿cómo se aprende en una red y qué es? Una red neuronal es una red que empieza con pesos aleatorios. Compara la salida con la respuesta correcta, por ejemplo, en el caso de las redes supervisadas, ajusta los pesos y vuelve a intentarlo. La salida la pone en la entrada de nuevo y es lo que les decía, ¿no? Pues tengo un recipiente con un líquido que está sucio, lo paso por un colador, se limpia, pero no se limpia completamente, entonces ya lo limpié una vez, lo vuelvo a pasar hasta que eventualmente cada vez hay menos, menos residuos de lo que quiero que no exista, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que hacen las redes neuronales es ajustar sus pesos y regresar a través de este algoritmo de retroalimentación de backtrack, de hacia atrás, de backpropagation, que le llaman, propagación hacia atrás, y la salida volverla a meter como entrada y ver qué hace, ¿no? Entonces, una red neuronal, en conclusión, es una función matemática que aprende a tomar decisiones ajustando parámetros. No piensa. Por eso el nombre es mal elegido, porque no es una neurona, no piensan como las neuronas, ¿sí? Lo que hacen es toma decisiones y va ajustando sus parámetros. ¿Cuántas veces lo tiene que hacer? Muchas veces. Pero como las computadoras son muy rápidas, entonces tenemos redes neuronales muy, muy eficientes que pueden hacer cosas que pues hoy en día nos sorprenden, ¿no? Entonces, nos hacen programas y es un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que consideremos que las redes neuronales solamente pueden funcionar con esta propagación hacia atrás. Y lo que quiero ver el próximo miércoles es la red neuronal que ya, o sea, un perceptrón que ya está modificado para poder hacer el XOR. Y eso se hace a través de una capa oculta. Déjenme decirles que yo cuando empecé a estudiar redes neuronales, yo veía que todas las redes tenían una capa oculta y nadie me decía qué había en la capa oculta. Y no entendía yo para qué ponen la capa oculta, qué hay ahí, por qué se llama capa oculta, qué tiene, ¿sí? Bueno, pues esa capa oculta tiene exactamente la función XOR. Sin esa capa oculta no hay cosas, las redes neuronales no pueden ir muy lejos en su desarrollo. Yo me enteré de todo eso cuando le pregunté a ChatGPT qué era qué era la capa oculta en una red neuronal y se lo voy a volver a preguntar a ver qué me dice. ¿Qué es la capa oculta para que vean? Perdón, oculta, ahorita les digo, oculta en una red neuronal. Bueno, la capa oculta, ¿sí? Es una capa de neuronas que está entre la entrada y la salida. Se llama oculta porque no la ves directamente, no es entrada ni es de resultados y trabaja por dentro transformando los datos. La capa oculta permite que la red aprenda relaciones complejas, no solo decisiones simples. Sin capa oculta solo puedes aprender cosas lineales como el perceptrón. Con capa oculta puedes aprender cosas no lineales, que son los patrones en el mundo real. Entonces, vamos a ver el miércoles las redes neuronales que ya funcionan con una capa oculta. Y eso va a ser el pan de todos los días, ¿sí? Necesitamos siempre poner una capa oculta que haga esta posible transformación de operaciones que para evitar que todas sean lineales, es decir, que podamos hacer, hacer la propagación de manera tal que nos permita resolver problemas no lineales y eso es lo que le da el poder a las redes neuronales. Llama la atención que entender este problema llevó quizás 30 años. O sea, nos hemos retrasado 30 años porque nadie se sentó a ver cómo se resolvía el problema
Y si hubiéramos hecho eso antes, ahorita probablemente estaríamos en otro nivel de posibilidades de redes neuronales, lo cual no pasa nada, ¿no? El mundo sigue y tenemos más tiempo que vida. Así que, pero lo que sí es muy, muy importante es que las lecciones, hay que aprender lecciones del pasado. Primero, no hay que creerles todas las vacas sagradas, no todo lo que dicen es cierto. Marvin Minsky se equivocó. Él mismo debe haber dicho, pues a mí, ¿por qué me hacen caso? Ni me hubieran hecho caso. Yo a mí qué. No me pueden tratar como si fuese un criminal. Y no le faltaría razón, ¿no? Marvin Minsky nunca se metió en esta polémica. Él simplemente escribió un libro con paper diciendo las redes neuronales como el perceptrón no sirven porque no pueden hacerse esas operaciones y chau. Eso es todo lo que dijo. Ya los demás le creyeron y nadie se puso a investigar, ¿no? Entonces, pues llegó el papá y los pollitos le hicieron caso, pero no habría necesidad de creerles necesariamente a todo. Es una buena lección y hoy en día está claro que las redes neuronales son la parte más importante probablemente de la nueva inteligencia artificial, ¿no? Los agentes inteligentes son redes neuronales al final del día, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Díganme, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, y seguimos con las redes neuronales que ya funcionan con una capa oculta.